Era una mañana cubierta por una espesa niebla, de esas que parecen querer ocultar el dolor al mundo. La estación de tren estaba llena de hombres uniformados, besos apresurados, madres llorando y promesas susurradas con miedo al adiós definitivo. Entre toda esa multitud, hubo un silencio que gritaba solo entre dos corazones, el de ella y el de él. Llevaba un sencillo vestido azul claro con botones de nácar, que él mismo cosió una vez, diciendo que se veía más bonita cuando usaba algo que le recordaba a él. En su cabello, una cinta blanca, ya un poco descolorida, la misma que él alabó el día que le pidió que fuera su novia. Y en los ojos, estaba el miedo a una eternidad sin retorno. Sujetó con fuerza su maleta, una gastada mochila de cuero, y con la otra mano apretó la de ella. Era como si nunca quisiera soltarlo, como si ese toque fuera el último ancla que lo mantuviera en tierra firme. Sabía que me dirigía al frente, a la incertidumbre, al horror, y tal vez nunca regresaría, pero allí, frente a ella, intentó ocultarlo todo. Intenté sonreír, intenté ser fuerte, pero vio lo que los demás no vieron: las lágrimas contenidas en las comisuras de sus ojos, el nudo en su garganta, el temblor en sus manos. ¿Prometes volver?, preguntó en voz baja, casi suplicante. Dudó por un segundo, no porque no quisiera prometerlo, sino porque sabía que tal vez no podría cumplirlo. Aún así, respondió con firmeza: vuelvo enseguida, para ti, siempre para ti. Luego sacó del bolsillo interior de su uniforme una pequeña carta doblada en cuarto. El sobre estaba viejo, como si lo hubiera estado cargando durante días, temiendo el momento adecuado para entregarlo. No dijo qué había allí. Él simplemente se lo puso en la mano y le preguntó: léelo cuando sientas que no puedes esperar más. Sostuvo ese papel como si alguien recibiera una herencia sagrada. Lo guardó dentro de su vestido, cerca de su corazón, y apoyó la cabeza en su pecho, intentando grabar ese sonido, ese olor, ese calor. Quería que todo eso no desapareciera. Quería congelar el tiempo en ese instante. El silbido del tren atravesó el silencio de la estación como una frase: ya era hora. Los soldados comenzaron a abordar, uno a uno, entre abrazos y llantos reprimidos. Cuando llegó su turno, no se despidió. Él simplemente la miró y sonrió. Era una sonrisa triste, pero llena de amor. Una sonrisa que decía todo lo que las palabras nunca podrían decir. Ella permaneció allí, inmóvil, con la mano extendida en el aire, como si todavía estuviera tocando la de él. El tren empezó a moverse lentamente, escupiendo humo y sonidos metálicos. Él saludó desde la ventana y ella respondió, pero ya no podía ver con claridad. Sus ojos estaban empañados por las lágrimas que ahora corrían sin permiso. En ese momento, sintió que el mundo perdía una parte, como si, al ver el tren desaparecer entre los árboles, el tiempo se hubiera detenido para ella, mientras ella seguía corriendo para los demás. Isda regresó a casa caminando lentamente, como si temiera que sus pasos la alejaran demasiado de ese momento. En el bolsillo del vestido, la carta; en el corazón, la promesa. Al llegar a casa, se sentó a la mesa de madera donde siempre tomaba café. Miró la silla vacía frente a él y no dijo nada. Simplemente respiró hondo, cerró los ojos y susurró para sí misma: esperaré, incluso si lleva toda la vida. Y así comenzó la historia de una espera que abarcaría años, estaciones, guerras y silencios. Amor que se negaría a morir incluso sin noticias, porque en ese día de despedida, aunque él ya no estaba, su corazón estaba atrapado en el mismo lugar, entre las promesas susurradas y las vías de ese tren que se llevó al amor de su vida. Los días que siguieron a su partida fueron demasiado silenciosos. La casa parecía respirar con dificultad, como si cada pared sintiera su ausencia. El sonido de sus pasos resonó diferente, como si incluso el suelo se sintiera extraño al caminar sin él cerca. Pero ella no se permitió llorar todo el tiempo. Había una esperanza que latía como una llama ardiente. Prometió regresar. Y una promesa, cuando proviene del amor verdadero, tiene el peso de un voto sagrado. En la mañana del día 15, pasó el cartero, como siempre lo hizo. Pero ese día había algo diferente en sus ojos. Había un sobre en sus manos, con su nombre escrito con una letra familiar. Su letra A. Lo reconocería entre mil. Las piernas se debilitaron. El corazón se aceleró. Le temblaron las manos cuando tomó la carta. No pude abrirlo allí mismo. Entró corriendo a la casa, cerró la puerta, se sentó en la silla donde solía sentarse
y arrancó con cuidado el sello. La primera frase la hizo sonreír entre lágrimas. Todavía puedo olerte en el puño de mi uniforme. Se siente como si vinieras conmigo. Describió el campo de entrenamiento, sus compañeros de batalla, el frío que parecía cortar los huesos, pero también habló de ella, mucho sobre ella, cómo echaba de menos su voz por la mañana, la forma en que doblaba los paños de cocina, el ligero sonido de sus pasos sobre el suelo de madera, cómo dormía recordando el toque de sus dedos en su rostro, y sobre todo, cómo cumplió su promesa de volver. Leyó la carta varias veces esa noche. Memorizó las palabras, las pausas, los pasajes manchados por el apuro de quien escribe entre una llamada y otra. Esa carta era más que solo papel, era vida, fue ella, fue presencia. Al día siguiente, ella respondió, con todo el cuidado del mundo, papel nuevo y un bolígrafo especial. Colocó una flor seca entre las hojas, como solía hacer cuando eran novios. Escribió sobre el jardín, sobre cómo el árbol IP que él plantó comenzaba a florecer, sobre cómo hablaba todos los días con su retrato. No escribió sobre el dolor, escribió con amor, como si la distancia fuera solo un detalle que el tiempo pronto corregiría. Los meses siguientes estuvieron marcados por esta rutina sagrada, el cartero trayendo vida y ella devolviendo la esperanza. Las cartas iban y venían, cruzando fronteras, cortando el silencio de la guerra, con palabras dulces, sencillas, pero eternas. Habló del anhelo con metáforas. Dijo que su amor era su escudo invisible, que en las trincheras cerraba los ojos y la veía sonreír como una estrella guía. Habló de las bombas que cayeron cerca, pero no lo dijo en forma de lamento. Hablaba como alguien que tiene a alguien esperando, y por eso sigue respirando, incluso con el mundo desmoronándose a su alrededor. Ella, a su vez, habló de las flores, de la ciudad que estaba cambiando, de los vecinos que le preguntaban si ya había recibido alguna noticia. Habló de sueños en los que él aparecía, de días en los que lo extrañaba tanto que dormía en la silla donde él siempre se sentaba. Estas letras se convirtieron en su oxígeno, fueron escritos a toda prisa, leídos con calma y conservados como reliquias. Colocó cada uno en una caja de madera, una que él había hecho hace un verano, y cada vez que la duda amenazaba con entrar, por la puerta, Obrier la Shea, escogía una letra al azar y la leía. Era como si la estuviera abrazando de nuevo. Pero, poco a poco, el ritmo de las letras empezó a cambiar. Tardaron más en llegar. Vinieron con marcas de censura, algunas secciones tachadas, una señal de que la guerra se tragaba incluso las palabras. Aún así, cada carta fue celebrada como una victoria. Mientras hubo papel y tinta, hubo amor. Hubo connection, había esperanza, hasta que llegó el día en que escribió una carta, y no recibió respuesta. Escribió otro, luego, otro nada. El cartero empezó a pasar sin mirar. Los días se hicieron más pesados. El jardín todavía florecía, pero ella ya no recogía las flores. Su retrato todavía estaba en la pared, pero ella ya no le hablaba tanto. Aún así, nunca dejó de escribir. Continuó enviando cartas, incluso sin respuesta, porque, en el fondo, creía que algún día, en algún lugar del mundo, él abriría uno de ellos, porque quien ama de verdad no se rinde cuando llega el silencio. Simplemente escribe más alto. El cartero todavía pasaba por aquí por las mañanas. El mismo paso rítmico sobre la grava del camino. El mismo sonido de la bicicleta, chirriando como si también estuviera cansada de tanto esperar. Pero ahora, cada vez que él se acercaba a la casa, ella lo sabía, antes incluso de verlo doblar la esquina. Lo supe por la forma en que evitaba mirar por la ventana. Por cierto, simplemente saludó con la mano, sin detenerse. Ninguna carta sin noticias, sin él, el silencio. Comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente. Primero, una semana sin respuesta, luego 2. Un mes en 2. Y entonces, la ausencia tomó forma. Tomó la casa en se sentó a la mesa. Dormía junto a ella, se convirtió en la compañía más constante. Al principio buscó excusas. Quizás las cartas se estuvieran perdiendo. Quizás lo habían trasladado a una zona sin acceso a la oficina de correos. Quizás estaba enfermo, pero se estaba recuperando. Tal vez en la esperanza, siempre encontró la manera de no morir. Pero a medida que pasaron los meses, el dolor de la ausencia empezó a doler de otra manera. Ya no era el anhelo por alguien lejano, era el miedo a nunca más. El tipo de miedo que no se dice en voz alta, porque decirlo es casi aceptarlo. Ella continuó escribiendo. Cada semana, con la misma delicadeza, la misma ternura. Habló de las flores del jardín, ahora un poco más secas.
el vestido que no había usado desde el día que se fue, de los niños de la calle que ya preguntaban si era un sueño. Escribió como si todavía estuviera seguro de que algún día lo leería, porque, en el fondo, necesitaba seguir creyendo. ¿Era eso o dejar que mi corazón se rompiera de una vez por todas? El barrio empezó a comentar. Dijeron que era hora de seguir adelante, que era demasiado joven para vivir de recuerdos. Esa guerra se llevó a muchos y no tenía sentido luchar contra el destino. Ella sonrió y le agradeció el consejo, pero por dentro, cada frase como esa era una pequeña puñalada. Como secret. Borrar lo que ella juró mantener vivo. Hubo una noche en particular en la que el silencio pesó más que nunca. Se despertó sobresaltada, jurando haber oído el ruido de la puerta. Salió apresuradamente, con el corazón acelerado, descalza y el camisón ondeando al viento, pero fue solo el viento sin sombras. No hay siluetas en el camino, sin escalones en el suelo. Y allí, en esa oscuridad, con los ojos llenos de lágrimas, susurró algo que nunca había tenido el valor de decir. ¿Dónde estás? La pregunta quedó en el aire. Ninguna respuesta, sin eco, solo el canto lejano de un cuervo cruzando el amanecer. Comenzó a buscar respuestas. Escribió al cuartel, se dirigió a la ciudad vecina, pidió ayuda al sacerdote y a sus viejos amigos. Algunos dijeron que estaba desaparecido en acción, otros que lo habían visto por última vez cerca de un pueblo en ruinas, pero nadie lo sabía con seguridad. Nadie, sin documentos, ninguna certeza, solo más silencio. Pero aún así, ella no lloró en público. No me vestí de negro, no lloró. Para ella, él no estaba muerto, estaba ausente, y la ausencia no es el final. La ausencia es una pausa, es una coma. Y mientras hubiera un suspiro de duda, seguiría esperando. Fue durante este periodo que desarrolló un nuevo ritual. Cada vez que se ponía el sol, ella se sentaba en el porche, con las manos en el regazo y los ojos en el horizonte. Permanecía allí durante minutos, a veces durante horas, solo mirando en espera, como quien escucha los pasos que aún no llegan, como quien cree que, algún día, verá aparecer una silueta familiar en la curva de la carretera. El silencio se convirtió en rutina, el vacío se convirtió en residente de la casa. Pero el amor resistió. Estaba oliendo el café recién hecho que ella todavía estaba preparando para dos, en el par de pantuflas que nunca se quitaron, en la nota enmarcada en la pared, de su puño y letra: volveré antes de la próxima primavera. Llegaron los resortes y se fueron sin letras, sin él. Pero ella todavía regó el jardín, todavía estaba arreglando los cubiertos para dos, todavía esperan, porque el silencio puede doler, pero no mata a quien ama con fe. Los años empezaron a acumularse como hojas secas en el patio en silencio, casi sin que ella se diera cuenta. La vida, a nuestro alrededor, seguía su curso con la misma prisa de siempre. El panadero de la esquina ya era diferente, la vecina se casó y tuvo hijos. Incluso la antigua campana de la iglesia fue sustituida por una más moderna, más limpia, pero menos ruidosa, como si el tiempo quisiera borrar las huellas de la antigua estación que vio partir aquel tren. Pero dentro de esa casa, nada cambió. Las cortinas eran las mismas. El mantel de crochet todavía estaba allí, con un ligero desgaste en las esquinas. El jardín, a pesar de luchar contra inviernos y veranos despiadados, siguió floreciendo bajo su cuidado. La silla junto a la chimenea permaneció vacía, pero nunca olvidada. Era como si creyera, en el fondo, que si todo seguía en el mismo lugar, él también sabría cómo volver. Ella no envejeció de la misma manera que los demás. Mientras que la gente envejece a través de las arrugas y las canas, ella envejeció a través del anhelo. El tiempo en su rostro no era solo cronológico, era emocional. Cada línea de expresión tuvo un año de espera. Cada hilo de plata, un resorte sin él. Los domingos seguía yendo a misa con la misma ropa azul que llevaba el día de su despedida. Los zapatos ya no brillaban. La tila estaba deshilachada en las mangas, pero lo llevaba con reverencia, como un uniforme de batalla en su propia guerra contra el olvido. La gente del pueblo aprendió a respetarla en silencio. Algunos la llamaban la viuda de luto, otros de la mujer de la espera, pero nadie se burló, porque había algo en su presencia que inspiraba reverencia. Ella no era solo una mujer esperando un amor perdido, era un monumento vivo de fidelidad, un faro para todos aquellos que, en algún momento de sus vidas, pensaron en darse por vencidos. Los amigos de la infancia se casaron, tuvieron nietos y se mudaron a otra ciudad. Algunos incluso enviaron cartas esporádicas, preguntando si todavía vivía en la misma casa
La respuesta fue siempre la misma Ansi, porque allí dijo que volvería, y ella nunca cambiaría el punto de encuentro. El tiempo intentó varias veces borrar su memoria. Lo intentó con el olvido, con la soledad, con invitaciones a empezar de nuevo. Hombres buenos llamaron a la puerta. Flores, dulces palabras e incluso promesas de un nuevo comienzo. Pero ella sonrió amablemente y se negó. Como si dayera. El amor que esperé fue mayor que cualquier amor que me ofrecieron. Una vez, una de las hijas de la vecina le preguntó por qué no quitaba ese viejo retrato de la pared. El niño, curioso, quería saber si no era triste ver todos los días el rostro de alguien que nunca regresaba. Ella respondió con calma: me pone triste, sí, pero da aún más fuerza, porque cuando se ama, de verdad, la ausencia nunca es ausencia total. Se convierte en un recuerdo. Y la memoria, hija mía, es una especie de presencia disfrazada. A veces, por la noche, todavía escribía cartas. Sabía que nadie los leería. Sabía que no había ninguna dirección. Pero él escribió de todos modos. Habló de la puesta de sol, de la nueva rosa que floreció en el jardín, del pajarito que ahora se posaba todos los días en el alféizar de la ventana, y siempre terminaba con las mismas palabras. Envuelve. Torav, estoy aquí, y siempre lo estaré. Era como si quisiera dejar huellas, como las migas de pan de los cuentos de hadas, como si, en algún rincón del mundo, estuviera tratando de encontrar el camino de regreso, y cada letra fuera una linterna encendida. Pasó el tiempo, pasó como pasa sobre todo lo que está vivo, pero en ella, el paso no fue destrucción, fue resistencia. Ella permaneció no por terquedad, sino por amor. Un amor que no necesitaba pruebas diarias para existir. Un amor que no se mide por la presencia física, sino por la fidelidad constante. Y así, mientras el mundo construía y reconstruía sus historias, ella mantuvo viva la memoria de una única historia en la de ellos, aunque solo ella la recordara. Incluso si ella todavía creyera que, algún día, tal vez en alguna primavera olvidada, él regresaría. Porque hay dolores que se convierten en hogar, y hay amores que, incluso sin retorno, nunca dejan de vivir en el alma de la persona que aman. Antes de continuar, necesito decirte algo. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, entonces comprendes el valor de cada segundo de esta espera. Y por eso quiero hacerte un pedido especial. Deja tu me gusta ahora mismo. Demuestra que este tipo de contenidos necesitan seguir contándose, y es gracias a ello que podemos llegar a más personas con historias que realmente importan. Suscríbete al canal AN. Aquí no solo encontrarás historias, encuentras sentimientos, recuerdos, vidas que resisten el tiempo. Cada vez que apoyas con un simple clic, ayudas a mantener vivos esos recuerdos. Y ahora, respira hondo, porque el próximo capítulo te emocionará aún más. Ella no aceptó el silencio. Ella lo siguió. En la siguiente sección, seguirás el momento en el que, sin respuestas y con el corazón apesadumbrado, decide visitar el cuartel militar en busca de la verdad. Pero lo que encuentre allí cambiará todo. Quédate conmigo. Necesitas ver cómo continúa esta historia. El tiempo le había robado muchas cosas, la frescura de su juventud, la agilidad de sus pasos, incluso algunos amigos que se cansaron de esperar con ella. Pero una cosa que nunca logró borrar en el deseo de saber la verdad, y fue ese deseo el que, en una mañana nublada, la hizo atarse fuertemente el cabello, ponerse sobre los hombros su viejo abrigo de lana y partir hacia la ciudad, con un solo destino en mente, el cuartel general, donde, años atrás, juró regresar. Llevó consigo un maletín de cuero oscurecido por el tiempo. Dentro, todas las cartas que había enviado. Su nombre estaba bordado en la tela del forro que ella misma había confeccionado durante los primeros meses de espera. Ese nombre todavía era todo lo que tenía, e incluso sin un certificado de defunción o confirmación oficial, también era todo lo que se negaba a perder. El edificio del cuartel parecía más grande de lo que recordaba, tal vez por su edad, tal vez porque, frente a él, se sentía pequeña, como una niña perdida que intenta encontrar el camino de regreso a casa. Respiró hondo antes de entrar. El suelo frío, los pasos apresurados de los soldados, las voces firmes, todo hacía que aquel lugar pareciera más un recuerdo que una realidad. La encargada del mostrador, una joven de aspecto cansado, la saludó formalmente. Explicó, con voz firme, por qué estaba allí. Mostró la carpeta, los papeles, las cartas, repitió su nombre como si todavía estuviera esperando escuchar a alguien decir,
Sí, está aquí. Nombre completo: Joaquín Fernández de Lira. Matrícula 02976. Fue llamado en febrero. Se fue al mes siguiente. Prometió volver. La chica escribió rápidamente, pero su mirada era la de alguien que ya conocía el final. Y eso rompió el corazón de quienes esperaban cualquier cosa menos indiferencia. Unos minutos más tarde, la llevaron a una habitación más pequeña. Esperó casi una hora, hasta que entró un agente, de pelo gris y expresión cansada, con una carpeta en la mano. Eres Clara Luz de Almeida, la novia de Joaquín. Lo esperó durante 23 años, y sigo esperando. El hombre asintió en silencio. Abrió la carpeta y consultó algunas páginas. Sus ojos recorrieron los documentos como quien hojea un álbum de recuerdos olvidados. Finalmente levantó la vista y en voz baja dijo: su nombre figura como desaparecido en acción. Su batallón fue enviado a una de las zonas más críticas del conflicto. Muchos soldados nunca regresaron y lamentablemente muchos cadáveres nunca fueron recuperados. Ella había escuchado esa frase antes, pero era diferente escucharlo allí, al otro lado de la mesa, de alguien que llevaba en su uniforme el peso de tantas historias interrumpidas. Pero ella no lloró. Allí Non tomó una de las cartas y se la entregó al hombre. Estaba hablando de mí. Cada día aquí en Lieran dijo que volvería. No estoy loco. No estoy aquí por lástima. Estoy aquí por amor, porque todavía creo. El oficial sostuvo el papel con cuidado en Lee, algunas líneas, y por un momento su rostro se suavizó. Había un respeto silencioso entre líneas, una admiración que no hacía falta decir. Tienes razón, este amor es más grande de lo que muchos de nosotros podemos comprender. Se levantó, abrió un armario y sacó una pequeña caja de metal envejecida. Ella tembló cuando él la colocó sobre la mesa. Pertenencias recuperadas. Esto fue lo que logramos traer del campo, años después, cuando volvieron a visitar la zona. Hay nombres que nunca hemos podido relacionar con nadie, pero tal vez. Abrió la caja lentamente. Las manos temblorosas. En el interior había un anillo de plata rayado, una bufanda con sus iniciales bordadas y una foto. Una fotografía pequeña, doblada y manchada por el tiempo. Era su retrato. Ella se tapó la boca con la mano. Anne cerró los ojos y por primera vez en muchos años lloró de dolor y alivio al mismo tiempo. Todavía lo tenía consigo hasta el final. No fue una confirmación oficial, no fue un funeral, no había ningún cuerpo ni ninguna lápida, pero había pruebas de que él no la había olvidado, ni siquiera en los últimos momentos. Salió del cuartel con la caja en el regazo, como quien lleva un tesoro. No era lo que ella quería, pero era todo lo que podía tener, y dentro de ella nació una nueva certeza. Él se había ido, pero nunca la dejó. El jardín era el único lugar donde el tiempo no pasaba al mismo ritmo. Mientras el mundo que la rodeaba envejecía, se olvidaba y comenzaba de nuevo. Ese pedacito de tierra, justo detrás de la casa, permaneció como una cápsula viviente de la última tarde feliz que tuvo con él. Fue allí donde plantó, con sus propias manos, una hilera de rosales mezclados con albahaca y lavanda. Dijo que quería que ella pudiera olerlo en el aire, incluso muy lejos. Waela se rió en ese momento, sin saber que aquellas plantas serían, durante muchos años, el último contacto directo que tendría con el hombre que prometía regresar. Después de regresar del cuartel con la pequeña caja de pertenencias, comenzó a visitar el jardín como si fuera a la tumba de alguien que nunca tuvo una lápida, no L'Oreal. De lo contrario, allí ella sonrió, porque el jardín era el único lugar donde innegablemente todavía estaba vivo. Cada flor que florecía era como una carta que finalmente llegaba. Cada hoja que danzaba al viento era un recuerdo que susurraba: no te he olvidado. Cuidaba a aquellas plantas con la delicadeza de quien cuida a un niño. Se levantó temprano, se puso su viejo delantal de lino, se calzó sus gastadas sandalias y se dirigió al pequeño altar de barro. Anne la regó con agua tibia, como a él le gustaba. Habló con las flores y les pidió que le dijeran que ella todavía estaba allí, esperando. A veces cerraba los ojos y sentía el aroma de lavanda elevándose en el aire, mezclándose con el aroma de la tierra mojada. Fue como un abrazo, invisibles, pero presente. A los vecinos les resultó curioso que ella nunca cortara el jardín, nunca renovó, nunca movió las plantas. Los rosales eran demasiado altos y algunos ya doblaban sus ramas bajo el peso de las flores. Pero ella dijo que no podía podar lo que le quedaba, que cada rama era un recuerdo,
y cortarla sería como borrar las huellas de alguien a quien todavía esperaba regresar. Este jardín es lo único que tocó y que todavía crece, dijo, con una media sonrisa. Y mientras crezca, es señal de que aún hay vida entre nosotros. Lo más impresionante fue que, año tras año, incluso sin fertilizantes ni técnicas de cultivo modernas, el jardín florecía con vigor. Como si él mismo entendiera el valor que tenía para ella, como si se alimentara no solo del agua y del sol, sino de un amor que se negaba a morir. Había un banco de madera debajo de un árbol que había hecho el verano anterior a su partida. Lo restauró varias veces con barniz y paciencia. Se sentaba allí todas las tardes, con un libro en el regazo que rara vez abría. Observaba el ballet silencioso de las hojas, los insectos que zumbaban descuidadamente, y a veces recitaba en voz baja extractos de las cartas que me envió. El viento pareció responder con ligeros toques en su rostro, como si la acariciara. En un rincón del jardín, donde el sol brillaba con más fuerza, colocó la pequeña caja que había recibido del cuartel. Hizo una estructura de piedra a su alrededor, plantó flores blancas y creó allí su santuario. Nadie más lo sabía, era su secreto. Y cada vez que se arrodillaba frente al palco, murmuraba las mismas palabras: mientras haya flores aquí, estarás tú en mí. Con el tiempo, el jardín de ser solo un espacio verde se convirtió en un símbolo. La gente de la ciudad empezó a llamarlo el jardín de la espera. Algunos, por curiosidad, pidieron verlo. Otros llevaban flores en señal de respeto, pero ella nunca los dejó entrar solos. Este era terreno sagrado. Era el lugar donde el amor resistió el tiempo, el silencio y la ausencia. Una vez, un periodista se enteró de la historia y se presentó para entrevistarla. Quería escribir sobre la mujer que nunca se rindió, sobre el amor que se convirtió en jardín, pero ella se negó. Dijo que no quería que esa historia apareciera en los titulares. Un amor así no se escribe en los periódicos, se vive en el silencio, en el alma y entre las flores. Que escriban sobre las guerras, dijo. Prefiero cultivar la paz que dejaron en mí. Y así, el jardín siguió creciendo, en todas las estaciones, sin falta. Incluso cuando el resto de la casa parecía doblegarse ante el paso del tiempo, se mantuvo firme, floreciente, llena de vida. Porque el amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de permanecer. Y a veces queda como una flor. Era una tarde gris de octubre, cuando el cielo amenazaba lluvia, y el olor de las flores del jardín parecía más intenso de lo habitual, que escuchó un golpe en la puerta. Un sonido seco, firme, casi ceremonial. Se levantó lentamente de la silla donde bordaba un pañuelo con sus iniciales, costumbre que nunca abandonó, y caminó hacia la puerta, sin imaginar que ese momento cambiaría todo. Al abrirla se encontró con un hombre mayor, alto, delgado, con un rostro acentuado por el tiempo y los horrores de la guerra. Pero eso no fue lo que la hizo estremecerse. Lo que la dejó sin aliento por un momento fue el uniforme que vestía, no uno cualquiera, sino el mismo del ejército que había usado Joaquín años atrás. Los colores estaban descoloridos, los botones estaban un poco flojos, pero aún así era imposible no reconocerlo. ¿Doña Clara?, preguntó con voz ronca, llena de reverencia. Ella simplemente asintió en el corazón acelerado, las manos húmedas de ansiedad. Por un segundo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Continuó: mi nombre es Mayor Alfonso. Yo era compañero de Joaquín. Luchamos codo con codo. Él era mi amigo, mi hermano de trinchera y yo. Prometí que algún día vendría. Abrió la puerta sin pensarlo 2 veces. Le pidió que pasara. Le ofreció una silla, agua fresca, silencio. El hombre no aceptó el vaso, pero aceptó el silencio. Miró alrededor de la casa, como si reconociera cada detalle, aunque nunca había estado allí. Y entonces, con la mirada fija en el jardín visible a través de la ventana, empezó a hablar. Joaquín hablaba de ti todos los días. Tenía una fotografía suya, doblada y protegida dentro de su uniforme, atada a su pecho. Incluso cuando la bala pasó silbando a su alrededor, dijo que ella era su ancla, tu razón para no volverte loco, su certeza de que regresaría sano y salvo. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Ves? Alguien confirmó lo que ella siempre había creído, aunque no la había olvidado, que incluso lejos, incluso en la guerra, ella nunca abandonó su corazón. El mayor Alfonso continuó: nos enviaron a una misión difícil, cerca de la frontera, emboscada. Joaquín resultó herido. Intenté cargarlo, lo juro por todo lo santo,
pero el bombardeo fue intenso. Nos separamos. Estuve atrapada durante días y, cuando logré regresar, él ya no estaba. Solo encontré rastros, pero no hay certeza. Solo, del bolsillo de la mochila que llevaba, sacó una pequeña caja de madera oscurecida. Se lo entregó con manos temblorosas. Eso, es suyo. Lo mantuvo hasta el final. Nunca tuve el coraje de abrirlo. Pensé que sería tuyo. Clara tomó la caja con cuidado, como si recuperara su propio corazón. Dentro había pocas cosas: una carta, doblada, una pequeña medalla de la Virgen María y un pañuelo con sus iniciales, el mismo que ella lo vio llevar el día de su partida. La carta estaba amarillenta, con líneas temblorosas, como si escribiera bajo presión o dolor, pero todavía era legible. Si un día te llega esta carta, es porque tal vez no pude volver, pero realmente nunca me fui. Una parte de mí se quedó allí, en el banco del parque, en el olor de tu piel, en la curva de tu sonrisa. Te amé con todo lo que era, y llevo ese amor conmigo. Donde quiera que vayan. Ella cerró los ojos, apretó la carta contra su pecho, y en ese momento, todo el peso de la espera se convirtió en paz. Dolía, pero era un dolor diferente en el dolor de alguien que finalmente recibe una respuesta. Incluso si es tarde, incluso si está incompleto. El mayo, Alfonso permaneció en silencio, respetando el momento. Luego, antes de levantarse para irse, miró una vez más a su alrededor y dijo: Doña Clara, vi morir a muchos hombres en esa guerra. Muchos clamaron a Dios, en otros por sus padres, pero Joaquín solo dijo su nombre hasta el final. Ella lo acompañó hasta la puerta, en silencio, y cuando él se dio vuelta para irse, ella habló, con voz firme y serena, y una ligera sonrisa, como quien se despide sin tristeza: Gracias, ahora lo sé, ahora puedo seguir esperando, en paz. Y cuando el hombre giró en la curva del camino y desapareció en el horizonte, el cielo finalmente lloró. Una lluvia ligera y silenciosa, como si el propio tiempo lavara las heridas de la memoria. La caja de madera permaneció sobre la mesa del salón como un relicario sagrado. Lo abría todos los días al amanecer, incluso antes del desayuno, como quien visita un altar. En su interior, junto a la carta que ya había sido leída decenas de veces y la medalla de plata, había un pequeño fajo de papeles amarillentos, atados con un fino cordel en letras, todo escrito por él, todo dirigido a ella, y ninguno había llegado antes. Durante días dudó en abrirlos. Solo saber que había palabras suyas que yo no conocía ya era una carga y una bendición en sí misma. Temía lo que podría encontrar. Quizás me desespero, quizás dolor, quizás despedidas. Pero también anhelaba tocarlo una vez más a través de esas palabras que, incluso tarde, todavía latían como si estuvieran recién escritas. Esa mañana, el cielo estaba despejado y el viento soplaba lentamente, entrando por la ventana de la cocina como un susurro. Cogió la primera carta, desató con cuidado el lazo, se sentó en la silla de madera bajo la suave luz que brillaba a través de la cortina y empezó a leer. Mi amor, hoy fue un día difícil. Un amigo se había ido. Las bombas cayeron demasiado cerca, pero cerré los ojos y te vi, con ese vestido azul, sonriéndome. Así es como sobrevivo. Las palabras eran temblorosas, inconexas, pero vivas. Era como escuchar su voz susurrando, como si el tiempo se hubiera detenido y ahora continuara hablándole desde el lugar donde el cuerpo falló, pero el amor perduró. Cada carta revelaba una parte de él que ella aún no conocía. Había pasajes en los que describía el paisaje devastado por la guerra, pero también los sueños que aún tenía para ellos dos. La casa con balcón, los niños que corrían por el patio, los almuerzos dominicales con olor a pan horneado y risas fáciles. Si un día no vuelvo, escribe nuestra historia. No dejes que el mundo olvide que hubo amor incluso en los días más oscuros. Esa frase siguió resonando en su mente durante horas, porque eso es exactamente lo que ella estaba haciendo. Vivir para dos, recordar para dos, esperar dos. Algunas cartas estaban sin terminar. Escrito, autodau, prisau, con palabras cortadas, frases interrumpidas por garabatos, quizá por sirenas, quizá por el dolor. Había marcas de tierra, de sangre seca, de lluvia. Cada mancha era un rastro de la vida que llevó mientras pudo. Una de las últimas cartas la conmovió de manera especial. En él habló del día que se conocieron. ¿Recuerdas nuestra primera mirada? Lo recuerdo como si fuera ayer. No creía en el destino, pero ese día algo me dijo que mi tiempo en el mundo solo tendría sentido si estaba a tu lado, aunque sea por poco tiempo. Onque.
la guerra me lleve. Cerró los ojos y retrocedió en el tiempo. Recordó el cuadrado, las risas tímidas, la manera torpe en que se arreglaba el cabello. Ese recuerdo la invadió como un perfume viejo, de esos que el viento trae de regreso, cuando menos lo esperas. Mientras leía, se dio cuenta de que cada letra era como una vela encendida en una habitación oscura. El dolor seguía ahí, pero ahora había luz. Hubo palabras que no se perdieron, hubo verdades que no fueron silenciadas. Y, sobre todo, estaba el amor, todavía completo, incluso ante el final. Separó todas las letras, las numeró y comenzó a copiarlas en un cuaderno de tapa dura, hecho a mano que había conservado durante años. Llamó al cuaderno Cartas, que el tiempo casi borró. Y allí, entre tinta, lágrimas y largas pausas para respirar, ella reescribió lo que él intentó decir para que nunca lo olvidaran. Con el tiempo, empezó a leer en voz alta una carta a la semana en el jardín. Se sentó frente a la caja de piedra donde reposaban sus objetos y leyó como si él todavía estuviera allí, escuchando. A veces, el viento respondía, meciendo las flores. Otras veces, solo silencio, un silencio diferente al que la hacía sufrir antes. Ahora, se hizo un silencio amigable de comunión. Las cartas que nunca llegaron en el momento adecuado, llegaron en el momento que más las necesitaba. Porque el amor tiene un tiempo que no es el del reloj, es el corazón. Y allí, en ese jardín, entre hojas y palabras, encontró al hombre al que nunca dejó de amar, aunque nunca lo vio regresar. Por mucho que la esperanza la hubiera sostenido a lo largo de los años, por mucho que el jardín floreciera y las últimas cartas le trajeran algo de alivio, existía el temor de que nunca tuviera el coraje de confesarse en voz alta. Un miedo que solo se escuchaba en las largas mañanas, entre el crujido de la madera de la casa y el sonido lejano de un viento que parecía conocer demasiados secretos. ¿Y si simplemente hubiera decidido no regresar? La pregunta fue como una pequeña grieta en el vaso de la fe que había mantenido durante décadas. Pequeño, pero en crecimiento. Ella no lo cultivó y no la quería, pero la duda creció como una mala hierba silenciosa, donde antes solo había certeza. En los momentos más solitarios, cuando el cielo no traía estrellas y el jardín no florecía, se encontraba mirando su retrato y pensando, ¿y si él se cansara? ¿Y si no me amaras como yo? Era un dolor diferente a los demás, porque la ausencia física la aprendió a soportar. Pero imaginar que su amor se había apagado mientras el de ella ardía con un brillo constante, eso era insoportable. Era como amar a un fantasma que ya no le pertenecía. La gente, a lo largo de los años, ha albergado esta duda sin darse cuenta. Comentarios sutiles, preguntas disfrazadas de consejos. ¿Pero alguna vez pensaste que podría haber seguido su vida en otra parte? ¿Y si se casara? ¿Si tuvieras hijos? Eres tan hermosa. Podrías haber sido feliz con otra persona. Ella sonrió cortésmente, pero por dentro, cada frase como esa era como una aguja en la tela del amor que había estado bordando durante tanto tiempo. No por ira, sino por miedo. Temía que tuvieran razón. Empezó a evitar los espejos por un tiempo, porque en ellos vi las huellas de la edad avanzada, los ojos más profundos, la piel que ya no tenía el brillo juvenil. Pensé, ¿me reconocería ahora? Si volvieras, ¿todavía me amarías como soy? En uno de esos amaneceres inquietos, se levantó de la cama, cogió una carta no leída, una de las últimas que había escrito antes de desaparecer, y salió al jardín. Se sentó en el banco de madera, y sus pies descalzos tocaron la tierra fría. La luna estaba alta, y la noche era tan silenciosa, que incluso se podía escuchar el sonido de las hojas tocándose. Con manos temblorosas, abrió la carta, y empezó a leer. Y allí, entre palabras borrosas y líneas apresuradas, encontró la respuesta que necesitaba. Si un día no vuelvo, y la duda llama a tu puerta, recuerda esto, yo te elegí todos los días, incluso en los días que no pude verte. Y si ese amor vive en ti, entonces nunca murió en mí. Anne lloró como no había llorado en años. No para el dolor, sino para el alivio. Porque esas palabras exactas, parecían escritas para ese momento exacto. Como si supiera que, algún día, llegaría la duda. Y dejó allí, escondida en papel y tinta, la cura para el miedo que aún estaba por llegar. Después de esa noche, ella empezó a escribirle de otra manera ya, no como quienes exigen respuestas, sino como quienes comparten victorias. Contó cómo estaba cuidando el jardín, cómo la casa todavía olía a las tardes con él, cómo su espera ahora era más ligera,
porque sabía que realmente había sido amada. Hasta el final, empero, la duda nunca desapareció del todo. Aprendió a vivir con eso, como alguien que aprende a vivir con un viejo dolor de rodilla. Lo sientes, pero no puedes dejar de caminar por eso. Aprendió que el amor verdadero también alberga y que incluso las preguntas sin respuesta son parte del camino de quien ama con toda el alma. Uno de los últimos inviernos, mientras tomaba de frente a la chimenea, escribió en el diario que guardaba escondido entre los libros antiguos: Ansí lo olvidó. Nunca lo sabré, pero incluso si lo olvidó, todavía lo amaría, porque el amor no es una recompensa, es entrega, y me entregué por completo. Cerró el cuaderno con fuerza, y esa noche durmió tranquilamente, porque el miedo a ser olvidado es real, pero aún mayor es la certeza de que nunca lo olvidó, y a veces eso es suficiente. La casa era modesta, construida con paredes de barro y madera desgastada, pero había una atmósfera que trascendía los años. Era como si el tiempo allí transcurriera lentamente, respetando la memoria de quienes ya no estaban. Y en el centro de ese recuerdo, en una pared entre la sala y el pasillo que conducía a los dormitorios, estaba él, o mejor dicho, su retrato. Un joven, de mirada decidida y sonrisa comedida, vestía su impecable uniforme el día de su partida, la última foto antes de la guerra. El retrato nunca fue retirado de allí, ni durante las reformas de la casa, ni durante la lluvia que teñió el techo, ni en los momentos en que el desánimo casi convenció a Clara de cambiar de ambiente. La sencilla estructura de madera oscura ha resistido todo, y no por casualidad. Ese retrato era más que una imagen. Fue una votación a un altar, un recordatorio silencioso de que el verdadero amor o requiere una presencia constante, exige permanencia. Cada vez que pasaba junto a él, se detenía un momento. A veces titía, buenos días. A veces simplemente miraba, como buscando una respuesta en los ojos de la fotografía. Y por más que pasaron los años, por más que los detalles de su rostro ya no estuvieran tan vivos en la memoria, ese retrato era el ancla que mantenía todo en su lugar. Allí traía flores para los cumpleaños. Fue allí donde encendió una vela en los días en que más le dolía a él, corazón. Y fue allí donde murmuró, antes de irse a dormir, las últimas palabras del día: buenas noches. Todavía estoy aquí. A muchos les resultó extraño. Dijeron que no era bueno apegarse tanto a eso, que una fotografía no podría sustituir la vida. Pero ella nunca quiso reemplazarlo. Ella quería preservarlo. Y preservar, para Clara, fue un acto de resistencia. El retrato era lo único de él que siempre la miraba. Una vez, un niño del pueblo, al visitar la casa con su madre, señaló la foto. Guay, preguntó: ¿este chico vive aquí? Clara sonrió, se arrodilló a la altura de la niña y respondió con una sinceridad que no tenía cabida en teorías: vive, sí, vive en el silencio, en el olor del café, en el jardín y en mi corazón. En realidad, nunca se fue. El retrato, de alguna manera, era el último vínculo entre los mundos, entre lo que era y lo que todavía esperaba que fuera. A su alrededor construyó rituales, pequeños gestos que alimentaron su fe. Dejé una rosa del jardín apoyada en el marco. Cada primer lunes de mes, limpió el cristal con un paño blanco bordado, el mismo que había usado desde el principio, y nunca permitió que nadie lo tocara. Incluso cuando sus manos empezaron a temblar por la edad, incluso cuando sus ojos necesitaban gafas gruesas para ver los detalles del marco, siguió cuidando ese retrato como si cuidara de su propio amor. No había polvo que pudiera resistir la delicadeza con la que limpió el paño. No hubo mal día que pudiera impedir ese momento de comunión entre memoria y presencia. El retrato fue también un refugio en los días de duda, cuando el miedo regresó, cuando el silencio del pasado resonó con más fuerza. Todo lo que tuvo que hacer fue mirarlo para recordar quién era ella y quiénes eran ellos, porque en esa imagen se condensaba todo un universo. El último abrazo, el último beso, la promesa susurrada en la estación, el tren partiendo y ella quedándose. Hubo un día, ya en su vejez, en que se sentó frente al retrato y empezó a hablarle en voz alta, como si realmente estuviera allí. Ella le contó los sueños que tuvo sobre él esa semana, sobre las cartas que releíste, del sonido del tren que todavía escuchaba de vez en cuando, aunque no sabía si era real o imaginario. Y luego, en un susurro, dijo: sabes, podría haber tomado esa foto de la pared, podría haberla guardado en una caja, podría haber intentado olvidar, pero tú me enseñaste una cosa, que el amor verdadero no se esconde,
permanece, mira la vida a los ojos y dice: estoy aquí, aunque duela. Y quizás por eso, años más tarde, cuando la casa desapareció, cuando se cambiaron los muebles y la vida siguió sin ella, nadie se atrevió a quitar el retrato de la pared. Seikwado Ali, como una especie de centinela silencioso, un recuerdo vivo que resistió, incluso al tiempo que todo lo consume. Porque cuando el amor es real, encuentra un lugar donde vivir. Y a veces, ese lugar es un simple marco en una pared vieja. Clara ya era Mayo Ere. Los pasos eran cortos, las manos temblaban y el recuerdo se confundía a veces con sueños. Pero había una cosa que permaneció intacta: la costumbre de esperar, como un ritual que no se rompe con el tiempo, como una oración silenciosa repetida durante tantos años que se vuelve parte del cuerpo. Todas las tardes, ella iba al porche, se sentaba en la mecedora que él mismo había hecho, cuando el mundo era joven y estaba lleno de planes, y miraba el camino de tierra, siempre al mismo tiempo, siempre con la misma mirada. La Todd, la hizo campaña, tiñendo el cielo de tonos dorados, como si Dios supiera que necesitaba belleza para continuar. A veces los visitantes intentaban distraerla, hablaban de otras cosas, comentaban el tiempo, los jóvenes del pueblo, las fiestas de la iglesia, pero en cuanto el sol empezó a ponerse, se encerró en sí misma, como quien regresa a un compromiso asumido con la eternidad. Quizás hoy vuelva menos, murmuró, casi sin darse cuenta, casi sin voz. Incluso, después de tantos años y tantas temporadas pasadas, mantuvo esa llama encendida, no porque estuviera engañada, ni porque se negara a aceptar la realidad, sino porque su corazón no había desaprendido a amar. La esperanza, en ella, no era ingenuidad, fue lealtad. Una vez, una cuidadora más joven, contratada para ayudarla con las tareas del día, preguntó: «Doña Clara, ¿todavía lo esperas?». Ella sonrió, con los ojos ya nublados por el tiempo, y respondió con la sencillez de quien ha encontrado una verdad que el mundo había olvidado: «No sé. Espera solo a quien puede regresar. Quien se ama es esperado. Incluso si nunca volvéis a veros. Esperar es también una forma de amar». Fue en esta etapa cuando los días comenzaron a volverse más tranquilos. Su cuerpo ya no respondía como antes. Pasé más tiempo acostada, mirando el techo, hablando con los recuerdos. A veces confundía los horarios, pensé que se había ido la semana pasada. En otros, decía que había llamado para decir que regresaría a fin de mes. Pero incluso cuando la memoria falló, su nombre nunca fue olvidado. Era como si estuviera grabado en cada latido de tu corazón. Ese fue el nombre con el que se despertó, y fue con ese nombre que se quedó dormido Joaquín. A los ojos de los demás, ella era una mujer solitaria, atrapada en el pasado. Paró para ella. La vida todavía estaba compuesta de qué pasaría si que valieran la pena. Seguía mirando por la ventana con la misma delicadeza de quien ve pasar el tiempo, esperando un milagro, una reunión, una presencia. Uno de esos últimos días pidió que la llevaran al jardín. Estaba débil, le dolían los huesos, pero persistió. Quería sentarme en el banco por última vez. El cuidador, aunque reacio, ayudó. Suavemente la envolvió en un chal de lana, le acomodó las piernas y la dejó allí, frente a las flores que seguían floreciendo con la misma intensidad de siempre. Clara respiró hondo, cerró los ojos, olió el aroma de lavanda, el sonido de los pájaros, el viento que movía lentamente las ramas, y luego, con voz débil, dijo: «Sigo aquí, mi amor, si sabes eso, entonces valió la pena». Esa noche no le dio las buenas noches al retrato, no encendió una vela ni escribió otra carta. Simplemente se acostó en la cama, se tapó con la manta hasta la barbilla, y antes de cerrar los ojos, miró por última vez el retrato en la pared. Sus labios se movieron levemente. Quizás una oración, quizás un nombre. Nadie lo sabía con seguridad, pero había paz en su rostro, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta que siempre había estado buscando, como si el último aliento hubiera sido el aliento de la espera, que se libera del cuerpo y se transforma en reencuentro. A la mañana siguiente, el silencio en la casa era diferente. No fue una ausencia, estaba completo, como si, por fin, la historia hubiera llegado a donde tenía que estar. No se oyeron más pasos por la casa, ni siquiera la mecedora crujió, pero el jardín todavía estaba en flor, y el retrato todavía estaba allí, como ella, como el amor, como una esperanza que nunca muere, ni siquiera cuando el corazón deja de latir. La casa permaneció en silencio durante unos días,
después de su partida. El jardín todavía estaba florecido, pero sin los pasos de la mañana. El banco de madera se balanceaba con el viento, vacío. El vecindario caminaba más lentamente a medida que pasaban frente al portón, como si el tiempo adentro se hubiera detenido por respeto. Fueron los sobrinos quienes vinieron a hacerse cargo de las pertenencias. Clara no dejó hijos, pero dejó huellas, muchas, cartas organizadas en cajas de madera, cuadernos de tapa dura con sus reflexiones, libros con notas en los márgenes, recortes de periódico pegados cuidadosamente junto a páginas bíblicas. Y entre esos rastros, al fondo de un cajón que nadie había abierto durante décadas, había un sobre cerrado, aún con el sello del Ejército Nacional, dirigido a ella, sin fecha clara, pero con el sello oficial de una antigua unidad médica desactivada. Un sobre que nunca había sido abierto o incluso notarlo. La sobrina sostuvo ese sobre como quien sostiene algo que pertenece a otro tiempo. El papel, aunque amarillento, todavía aguantaba. La letra mecanografiada decía información sobre el soldado Joaquín Fernández de Lira. Hubo un denso silencio en la habitación. El sobre estaba colocado sobre la mesa, al lado del marco con su retrato. Por un momento, fue como si Clara todavía estuviera allí, de pie, a punto de extender la mano para tomarlo, pero ella no lo era. La carta que había estado esperando toda su vida llegó demasiado tarde. Fue el hijo de la sobrina quien lo leyó en voz alta. Un adolescente curioso, que había crecido escuchando hablar de su tía, que esperaba a alguien de la guerra. Abrió el sobre lentamente seco el papel, lo desdobló y luego lo leyó. Inform Official, Hospital Militar Campo do Norte, 28 de septiembre de 1946. Informamos que el soldado Joaquín Fernández de Lira ingresó en esta unidad en estado grave, luego de una emboscada en la línea sur a pesar de los esfuerzos del equipo médico. El fallecimiento se registró el 2 de octubre de 1946, debido a la imposibilidad de identificación inmediata. El cuerpo fue enterrado bajo números de protocolo bordados. Confirmamos su identidad. Esta carta tiene como objetivo informar y ofrecer condolencias a la familia. Por un momento nadie se movió. El tiempo en la habitación pareció detenerse. Su retrato, colgado en la pared, parecía más vivo que nunca. La vela que alguien había encendido por la mañana parpadeaba con el viento que entraba suavemente por la ventana. Ella nunca lo supo. Lo esperó hasta el final, creyendo que tal vez estaba vivo, atrapado en algún lugar, luchando por regresar. Nunca leíste ese obituario. Nunca supe que había muerto pocos meses después de irse, llevando su foto y el pañuelo que ella bordaba. Por un instante, podría haber una revuelta, una indignación contra el sistema que no informó, contra los errores de comunicación, contra el destino que decidió silenciar una verdad durante décadas. Pero lo que había allí no era ira, era paz, porque en el fondo no necesitaba esa carta para creer lo que ya sabía. Lo siempre sentido, aunque donde quiera que estuviera, pensaba en ella. Y tal vez, en el fondo, su alma sabía que él nunca volvería, pero su amor decidió esperar de todos modos. No porque no lo supiera, sino porque prefería amar la duda que vivir con la certeza del dolor. Al día siguiente, la familia se reunió en el jardín. Hubo misa solemne, ni discursos formales, solo el sonido del viento entre las lavandas y la presencia silenciosa de la historia viva de dos corazones que nunca dejaron de buscarse. La carta del hospital fue colocada dentro de la caja de madera, junto con sus otras cartas. En la tapa escribieron con letras doradas: Ampara, aquellos que amaron hasta el final, incluso sin respuestas. Y así fue como terminó el misterio, no con dolor, pero completamente. El destino, por capricho o designio, decidió que Clara no lo supiera mientras viviera, quizás para protegerla, quizás para permitir que la esperanza la sostuviera por más tiempo, o tal vez, y más probablemente, porque algunas historias no necesitan un final para estar completas. Ella nunca leyó el obituario, pero eso no le impidió amar, y tal vez, si lo hubiera leído, su vida hubiera sido diferente, más corto, más amargo, menos fiel, pero tal como estaba, era hermoso, porque a veces el no saber es lo que mantiene vivo el amor. Ni Clara. Ella vivió, me encantan, esperan, creyendo, y eso fue suficiente. El tiempo siguió su curso, como siempre. Las casas cambiaron de color, el camino de tierra fue pavimentado, y la ciudad ganó escuelas, mercados, y un ruido que antes no existía. Pero, en la memoria de la Mayoere, había algo que permaneció intacto, un nombre susurrado con reverencia, una imagen que nunca se desvaneció,
a la de la mujer que pasó toda su vida esperando junto a la ventana. La casa de Clara se ha convertido casi en un hito de la ciudad. A la vuelta de la esquina, en la ventana está la casa de la mujer, decían los mayores. Y los más pequeños, que nunca conocieron su voz ni su sonrisa, escucharon sus historias como si fueran cuentos transmitidos de generación en generación. Dijeron que esperaba a alguien que nunca regresaría de la guerra, que todas las tardes, sin falta, aparecía en la ventana con un vestido azul descolorido y la mirada perdida en el horizonte, como si escuchara pasos que nadie más escuchaba. Con el tiempo, su imagen se convirtió en un símbolo. Algunos juraban que, al anochecer, todavía era posible verla allí, incluso después de que ella se hubiera ido. Una figura serena, envuelta en una luz dorada, mirando al camino como esperando un reencuentro prometido hace muchas vidas. Otros decían que en las noches más tranquilas, cuando la luna llena iluminaba el jardín, se oía una voz suave, recitando fragmentos de cartas antiguas, como una canción de cuna llevada por el viento. A mi amor, todavía estoy aquí. Eso fue todo lo que se dijo para ser escuchado. Su retrato nunca abandonó la pared, ni cuando se vendió la casa, ni cuando se donaron los muebles. El nuevo residente, un maestro jubilado, decidió dejar todo como estaba, como un recuerdo silencioso. Conservó el jardín, se encargó del banco de madera, y cuando alguien le preguntaba, ella respondía: esta casa no me pertenece, pertenece a un amor que nunca murió. Y así nació la leyenda. La mujer de la ventana se convirtió en un personaje de libro infantil, el nombre de una plaza, un tema de escritura en las escuelas locales. Su historia inspiró no solo a las parejas, sino a todos los que alguna vez habían amado profundamente. Fue una historia que habló de esperanza, resistencia y un amor que optó por permanecer incluso ante el silencio. Para los escépticos, fue simplemente una bonita historia. Para los sensibles, fue una prueba de que el verdadero amor trasciende la lógica, el tiempo e incluso la muerte. Durante una feria literaria local, una niña de 8 años subió al escenario y leyó un poema que había escrito. Ella esperó como quien planta flores en el desierto, como alguien que enciende una vela al viento, como quien ama sin quererlo a cambio. Y por eso, ella nunca se fue. El público quedó conmovido, y muchos se quedaron pensando: ¿aún existe un amor como este? Pero lo cierto es que Clara no esperó a ser recordada. Esperó porque era lo que pedía el amor dentro de ella. Hay personas que viven el amor como si fuera fe, incluso cuando todo a su alrededor dice que no tiene sentido continuar. Y es por eso que su historia nunca fue solo sobre ausencia. Se trataba de presencia, de alguien que eligió estar ahí todos los días, aunque esté solo. De alguien que creyó, hasta el final, que ciertas promesas no mueren, simplemente se transforman. Hoy, cuando el sol comienza a ponerse sobre aquella vieja casa, con el jardín aún en flor y el retrato todavía allí, ver una silueta formándose junto a la ventana, una figura suave, con el rostro iluminado por la luz del atardecer. Y aunque sea solo una leyenda, nadie tiene el valor de negarlo, porque hay algo sagrado en las historias que sobreviven al tiempo. Y este es definitivamente uno de ellos. La mujer de la ventana nunca dejó de amar, y es por eso que en realidad nunca se fue. Esta historia no trata solo de la guerra y la ausencia, sino de la fidelidad, el coraje y un amor que conquistó incluso el silencio del tiempo. Si esto te conmovió de alguna manera, disfruta este video ahora. Tu gesto demuestra que todavía hay corazones que valoran las historias reales. Y si tú, como Clara, crees que el amor verdadero lo resiste todo, suscríbete al canal. Aquí, cada historia es un homenaje a la memoria, la esperanza y la belleza de lo que nunca se desvanece. Y prepárate. En el siguiente video conocerás al hombre que escribió una carta en el frente, pero nunca tuvo tiempo de entregarla. Una despedida que se convirtió en eternidad.